¿cómo podemos construir un hogar de paz? ¿Quién anhela tener un hogar de paz? Todos queremos tener un hogar de paz en un mundo de guerra, ¿verdad? Y a veces nos metemos a hacer familia cuando ya traemos guerras internas. Qué problema, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos muchos anhelos importantes y básicos. Tenemos el anhelo de, por ejemplo, el anhelo fundamental y básico de ser amados. Ese es un anhelo correcto y sano. Todos necesitamos, una necesidad básica emocional. Necesitamos ser amados porque cuando somos amados, ahí llenamos todas esas partes de nuestro ser que se ramifican en otras necesidades, como lo es la aceptación, el sentirme aceptado. Porque cuando yo soy amada, yo me siento aceptada. El amor hace que emane servicio, elogio, contención. El amor, el fruto del amor es tremendo, es muchísimo el fruto del amor. Imaginen, vos decís, ¿qué es amor? Y te puedes imaginar una madre en su función. Y la mamá, todo lo que hace dentro de ese amor, cuida, protege, alimenta, sirve, aconseja, sana, trasnocha. ¿Qué es lo que nos hace? Todo como un fruto de su amor. Y así en cada relación en donde hay amor, el amor tiene que dar un fruto. Eso es así, eso es lo sano. No existe eso, te amo a mi manera, y que nunca la persona que está a su lado se entere o viva con la inseguridad que me ama o no me ama. No, la persona que ama produce seguridad en la persona amada. Entonces, esa es una necesidad básica. Otra necesidad básica que tenemos los seres humanos es de ser respetados, porque es una cuestión de dignidad humana. Es una cuestión de valor, de valía humana. Queremos ser respetados y eso es algo válido. El que yo mínimamente espero que la persona que convive conmigo me respete. Y la persona que convive conmigo y que yo le pido respeto tiene que entender qué es respeto para mí. Porque hay personas que dicen, para mí es una falta de respeto que me hagas esto. Y quizás la pareja que viene de otro contexto de crianza o cultural dice, esto para mí no es una falta de respeto, pero justamente ahí está el conocimiento mutuo. Para practicar el amor debe haber también el respeto. Y otra necesidad por la cual nosotros vamos a hablar hoy es la paz. Todos los seres humanos necesitamos tener paz, paz interior y paz exterior. Y las dos cosas, si bien están fundamentadas en la paz, en ese fruto que es un fruto del Espíritu y es un don de Dios, es también una herramienta muy poderosa para construir un hogar que refleje el corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos el reino de Dios en nuestros hogares, nosotros podemos disfrutar la paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia. Porque el reino de Dios tiene una constitución, tiene leyes, tiene mandamientos de convivencia basados en el amor, en donde yo practico la ley del amor en mi hogar. Y al practicar esa ley del amor en mi hogar, entonces yo estoy construyendo la vida de cada uno de mi prójimo en sentimientos, en emociones, en valores, en principios sanos que podemos encontrar que son perdurables, que no fallan. Los principios no fallan, los valores no fallan. Es la gente, somos nosotros los que fallamos, no los valores. Que un creyente peque, que un creyente cometa pecado, que caiga, que tenga debilidades, no invalida la ley de Dios, no invalida el poder del Espíritu Santo, no invalida la predicación de la iglesia y de la palabra de Dios. Lo que realmente demuestra es que somos sencillamente pecadores y que genuinamente necesitamos de la gracia y el poder de Dios. ¿Qué somos eso?
Nosotros necesitamos paz interior y necesitamos paz exterior, porque yo puedo, ¿cuántas personas dicen? De hecho, yo soy única cristiana en mi hogar y aprendí lo que es el valor cristiano y comienzo a vivir mi cristianismo, y desde que empecé a caminar con Cristo me siento en paz. Tengo una paz que nunca experimenté de otra manera, pero va a su hogar y dice: mi hogar es un tormento. Yo me siento en paz con Dios, soy una persona que tengo paz con el Señor, trato de vivir mi cristianismo, pero en mi casa hay persecución, hay hostigamiento, hay intimidación, hay griterío. Y cómo me cuesta vivir y practicar incluso mi cristianismo dentro de mi hogar. Sería mucho más fácil mi cristianismo si mi entorno fuese más propenso a apoyarme en mi cristianismo. Pero de hecho yo quiero orar por los alimentos y ya mis padres o cualquiera de mis hermanos se burlan de nosotros, de mí, de mi fe. Y dentro de todas las burlas, muchas veces es más fácil pasar por alto que el hostigamiento, que actitudes violentas, discriminatorias y a veces con un cierto espíritu de malicia. Eso es duro, que tu propia familia comience a perseguirte bajo un espíritu malicioso. Es doloroso. Ahora, la paz interior es algo que nosotros podemos ganarlo cuando rendimos cuenta con Dios y juzgamos nuestro pecado delante de Dios. Confesamos nuestros pecados como pecado delante de Dios y no como errorcillo o caidita, un tropiecito que me hice ahí, una zangadilla que me hice. No, cuando yo llamo las cosas como Dios llama y reconozco, me humillo, entonces cuando yo llamo las cosas como Dios llama, me pongo de acuerdo con Él. Hablamos un mismo lenguaje. Ustedes saben que cuando los países que están en guerra van a hacer negociaciones, es muy importante cada detalle. La negociación consiste en depende de una comunicación tan tangible, tan respetuosa para que lleguen a un acuerdo de paz. Y es súper importante que esas autoridades sepan comunicarse para encontrar un punto de idea que les una en la paz. Y nosotros necesitamos tener ese tipo de conversación y comunicación con Dios para poder obtener esa paz que viene de Dios. Pero luego de construir nuestra paz con Dios, esa paz interior, que tu pecado fue juzgado, que vos te sometiste a la autoridad de la palabra de Dios y de Dios mismo a ser juzgado en tu vida personal, luego empieza la construcción que también requiere un gran trabajo, un gran sacrificio, construir la paz en el ambiente externo. La paz en mi hogar. Poder poner mi trabajo, poner mi actitud, poner mis derechos, poner mis renuncias para que se construya la paz en mi casa. Y ese es un desafío muy grande, porque ahí yo estoy tocando áreas mucho más profundas de mi egocentrismo, de mi orgullo, de mi vanidad, de mi soberbia humana. Porque ahí no es con Dios que siempre me habla bien, sino que es con aquella persona que yo le digo perdóname y te dice, te perdono, pero no vuelvas a hacerme lo mismo. Claro, no te habló como Dios. Hija amada, eres tú, la niña de mis ojos, bendita. Yo espero que mi prójimo me hable como Dios y no me va a hablar como mi Dios. No siempre es así. Idealizamos y creemos que va a ser muy fácil después de venir de esa reconciliación con Cristo, que va a ser fácil con la gente que nos rodea, pero no es así, porque cada persona tiene un corazón diferente, cada persona tiene dureza en distintas áreas de su corazón, según su vida, su experiencia. La Biblia dice que los que estamos trabajando por establecer la paz en nuestros hogares somos llamados como los pacificadores. De hecho, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado significa 3 veces feliz.
Es como decir, sos una ganadora del premio mayor 3 veces. Vas a tener bendición sobre bendición y sobre bendición si vos sos una persona que, aparte de tener paz en tu corazón, ahora vas a trabajar para establecer una atmósfera de paz. Vas a trabajar para bajar el cielo en tu casa. ¿Y por qué sos 3 veces bienaventurada? ¿Por qué sos 3 veces bendecida? ¿Por qué sos 3 veces premiada? Porque eso se llama la milla de más. Eso se llama bienvenida a la vida de la milla de más. Si te ofendieron, si te dieron en una mejilla, dale la otra mejilla. Si te piden llevar mi carga 1 kilómetro, llévale 2 kilómetros. Si te dice dame tu capa, vos le das mucho más que eso. Y eso significa, tengo un proyecto. Y yo me pregunto a mí y te pregunto a vos, ¿tenés un proyecto de construcción del reino de paz para tu hogar? ¿Cuáles son esos puntos importantes de estrategias, de negociaciones? Los pros, los contras, donde vos ya analizaste las renuncias y las pérdidas que vas a tener como persona, porque te cuento que los pacificadores son personas que van mucho más allá, son personas que están dispuestos a construir y bajar y hacer todo lo que sea necesario para bajar el reino de Dios en su casa. Y eso es imposible sin las herramientas del reino de Dios, que hoy vamos a estudiar también. Ahora algunos dicen, y quiero tocar este punto porque para mí es muy importante, ya que la Biblia habla que para poder construir el reino de Dios en nuestros hogares es fundamental tener un carácter. Y en la Biblia nos dicen pacificadores. Así nos llaman a los que estamos trabajando por construir la paz. Pero por aquellas personas que están haciendo todo lo contrario. ¿Viste esa persona que vos pusiste paz, pusiste paño frío y viene y ¡ping! Te tira al olla y un fueguito como para incendiar todo, ¿verdad? Nunca falta, esa persona le gusta dar opiniones picantes y que, como bien dice Santiago 3, ¿verdad? Una palabrita de su lengua, ¿verdad? La lengua, dice, un miembro pero tan problemático porque puede crear un incendio y quemar toda la rueda de la creación. O sea que realmente un comentario, una palabra es poderosa para construir como también para destruir. Y uno dice, todo lo que yo hice para poder establecer un ambiente tranquilo, y viene esta o viene este y con un comentario me rompe todo, me destruye todo. No da gusto. Y la Biblia dice que a esas personas Jesús les llamó los violentos. Hay un versículo bíblico donde Jesús se expresó hablando de Juan el Bautista con sus discípulos, refiriéndose a él un hombre, uno de los profetas, el profeta más grande nacido entre todos los profetas del Antiguo Testamento, considerándole a él el más grande de todos. Y en un momento, en ese capítulo extenso donde él habla del ministerio de Juan, él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Yo he escuchado mensajes, que lo digo con mucho respeto, pero debo corregir, donde hay personas que han predicado, enseñado que esos violentos que arrebatan el reino de Dios somos nosotros. Como queriendo decir, vamos chicas, mujeres al poder, con violencia, arrebatemos nuestra bendición. No. En la Biblia los violentos son los hijos del diablo y Satanás con sus demonios. Es más, en esta versión me gustó mucho que les voy a leer en el capítulo 11 de Mateo, verso 12, pueden escucharlo. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos, del cielo, ha venido avanzando con fuerza. Está diciendo, desde que Juan el Bautista se levantó con su mensaje, el reino de Dios está avanzando. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Él decía, el reino de Dios ha llegado y empezaba
a predicar el arrepentimiento. Arrepentimiento. El reino de Dios es justicia, es paz, es amor. Entonces Él predicaba un mensaje que iba a establecer el reino de Dios en el corazón de los hijos de Dios a través del arrepentimiento. Entonces Él dice, ese mensaje que Juan comenzó a predicar hizo que el reino avanzara. Entonces, ¿qué yo tengo que, primero que nada, buscar en mi vida y en mi hogar para que el reino de Dios avance en mi casa? El mensaje de Juan: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La única manera que el reino de Dios avance en tu hogar es a través del arrepentimiento. El decir las cosas como son. Esto hice, Señor, pequé, perdón, humillación. Y luego dijo Jesús, y gente violenta lo está atacando. Me gustó esta versión porque en la versión Reina Valera que recién les mencioné dice, y los violentos la arrebatan. Y en esta versión dice, y la gente violenta está atacando el reino de Dios. A medida que vos, yo y cualquiera que va a escuchar esta prédica, este mensaje, esté escuchando esta palabra y esté procesando el mensaje de Cristo, tiene que entender esta expresión. La gente violenta ataca el reino de Dios en su hogar. No se puede establecer el reino de Dios, ni el cielo de Dios, ni todo lo que vos quisieras, ese reino de paz en tu hogar, si sos una persona violenta, ya sea en palabra, ya sea en actitud, ya sea en expresión, ya sea físicamente, porque ustedes saben que existen muchos tipos de violencia. Claro, generalmente se habla mucho de la violencia física, pero ustedes saben, chicas, que hay una violencia que a mí me impresiona cómo las mujeres resisten realmente. Y muchas son unas héroes, porque han logrado cambios también en su hogar. Han sido unas grandes guerreras de Dios en ese aspecto. Pero la violencia emocional que está expresada en manipulación, que está expresado en ese silencio de castigo. ¿Saben? El silencio no por prudencia y por sabiduría, porque el silencio es sabiduría. En el momento correcto, con la actitud mansa correcta. Porque de Jesús se dice que Él fue al matadero como una oveja, como un cordero, cayó, enmudeció, pero fue manso. Él nunca reprimió una emoción en su silencio. Él descansó en su silencio en las manos del Señor con una actitud de humildad y de mansedumbre. Pero existe esa violencia en donde en la relación de pareja, o también uno le castiga. Y vamos a ser honestas, chicas. Voy a así poner pie en el freno. ¿Alguna vez le castigaste a alguien con silencio? ¿Con tus hijos? ¿A tu marido? Estamos empezando a hablar como Dios habla, con sinceridad y honestidad, ¿verdad? Yo he hecho eso muchas veces, porque quiero, y digo así, que mi silencio sea más elocuente que mis palabras, porque yo sé que en mi casa todos somos cotorras, pues, y el silencio nos desespera. En mi casa no existe eso, a la noche te voy a contar algo, no existe eso, es ahora. ¿Para qué me dijiste? Tenés que hablar ahora. En casa, ansiedad al mango en ese sentido. Entonces usamos esos recursos que son violentos, porque sabemos que la persona sufre, porque le estamos castigando. Es un tipo de violencia, en una menor o mayor escala, dependiendo de la situación y el caso, pero es un tipo de violencia, porque no es un silencio sabio, es un silencio inspirado en la venganza, en la ira, en la justicia humana, donde la Biblia dice que no obra la justicia de Dios. Y está la violencia emocional, está la violencia física terrible,
Y algo que muy pocas veces también se habla es la violencia financiera. ¿Cuántos hombres le tienen a sus esposas de esa manera, en donde ellas están cuidando su hogar, cuidando los hijos, y ella le pide por favor dinero, no puede salir a trabajar porque tiene que cuidar del hogar, y le dice al marido: dame un poquitito para que yo me pueda ir a la peluquería o pueda comprarme mi crema? Y la violencia que desata ese pedido es inexplicable. Y nosotros sabemos que eso pasa todo el tiempo, que tenemos muchísimos casos dentro de la sociedad y en el mundo entero, en donde muchos hombres violentos, pero nosotras también sabemos que no solamente hay hombres violentos, nosotros sabemos que también no solamente hay mujeres violentas, agresivas, que maltratan, pegan a sus maridos, a sus hijos, nosotros también tenemos niveles de violencia. Y queremos muchas veces sentirnos buenas para comparando nuestros niveles de violencia con otras personas, ya sea hombre o mujer. Entonces vemos y nos sorprendemos y decimos: qué bárbaro, como decía Mafalda, ¿verdad? Miraba al pobre que pedía dinero. Entonces le decía a Felipito, le decía: ¿cómo vamos a resolver esto? Tenés que mirar al pobre y tenés que decir 3 veces: qué bárbaro. Esa pues es la exclamación del latino cuando ve pobreza: qué bárbaro, ¿verdad? Entonces yo miro a mi vecina, a mi pariente, a quien sea mi amiga, que se comporta como una cabra loca, ¿verdad? Y yo digo: qué bárbaro, qué mujer necia, qué mujer rencillosa. Pero yo tengo mi manera de hacer violencia. Con mi mirada sé dominar las cosas y sé someter a quien sea. Entonces vamos a ser sinceros también. Y no seamos esa gente violenta que está atacando su hogar. Y tenemos que empezar a construir un hogar de paz, reconociendo que nosotras somos las primeras acechanzas en nuestro hogar. Muchas veces con nuestra conducta violenta de distintas formas y maneras, nosotros hemos agredido el reino de Dios dentro de nuestro hogar. Dios nos ha visitado. Muchos creyentes, muchos cristianos tienen Biblia, ponen música, hacen estudio bíblico. Vienen acá a la iglesia: hermanita, besito, Dios te bendiga, apoyo, nambré. Pero en casa, ¿cómo construimos el reino de Dios? ¿O acaso ustedes piensan que construir el reino de Dios es asistir a la iglesia? ¿Ustedes piensan que cantar unas músicas cristianas con música linda, con letra linda, eso es levantar el reino de Dios? No. Jesús acá en este contexto le dijo a los discípulos: vinieron todos los profetas y no le quisieron escuchar los hijos de Israel. Vino Juan el Bautista y lo acusaron. Y vine yo y me acusaron también a mí de comilón y de bebedor. Esta es una generación que se le toca flauta y no quiere bailar. Se le toca algún tipo de poesía o endechas o profecías de lamento y no va a llorar. Son duros de corazón, son violentos, nos desechan. Y cuando nosotros en nuestro hogar usamos las armas de violencia, porque esas son las armas del diablo, del reino de las tinieblas, nosotros no estamos construyendo el reino de Dios en casa. El día que dejemos de gritar, el día que dejemos de decir palabras ofensivas, atacando la identidad de nuestros hijos y nuestros seres queridos, ese es el día en que empezamos a construir el reino de paz en nuestro hogar. Hay esposos y hay mujeres y hay hijos que no llegan a sus casas porque para ellos su casa es un infierno. Y nuestros hogares no son hoteles. Nuestros hogares están llamados a ser un reino de paz, donde nuestra familia se refugie. Sea el lugar donde yo puedo venir de este mundo, como dice el apóstol Pablo: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y caminamos en este mundo, pero actuamos
como si no fuésemos de este mundo, porque genuinamente no somos, no pertenecemos a este sistema. Pero muchas veces nos mimetizamos tanto con la gente y el sistema del mundo que la gente no puede jamás en su vida imaginarse que sos una cristiana. Porque estamos como una copia calcada de la mujer del mundo. Entonces, ¿cómo se puede discernir qué es el reino de Dios y qué es el reino de las tinieblas si no hay diferencia? Ni siquiera estamos trabajando, ni siquiera estamos peleando. Yo no digo no tengas debilidades. Ojalá no tengas debilidades, yo no tenga debilidades, pero el punto es, ¿la estás peleando? ¿La estás peleando? ¿De verdad estás peleando? ¿Estás trabajando en construir ese reino de paz? Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y me gustan estas palabras bastante realistas. Primero que nada, todos. Todas ofendemos, no poco, muchas veces. Ofendemos, maltratamos, herimos, calumniamos, chismeamos. Hacemos sarcasmos que hieren a la gente. Sí, herimos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que el secreto del dominio propio general está en tu boca. ¿Qué sale de tu boca? Santiago 3, pueden abrir por favor sus Biblias. Qué capitulazo, que no voy a poder leer todo. Fíjense lo que dice acá Santiago, capítulo 3, desde el verso 13. Acá nosotros vamos a recibir el conocimiento necesario para entender cuáles son las armas que construyen la paz de un hogar y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos de parte de Dios para construir ese hogar de paz. Como les decía, desde el verso 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Qué capítulo más revelador, gente. Presten atención a lo que está diciendo acá. Santiago le está diciendo a la gente cristiana, si ustedes se sienten tan sabios, que se las entienden todas, que comprenden todo, que ustedes ya entienden quién son ustedes, quiénes son sus prójimos, cómo hay que tratar. Si realmente ustedes fuesen sabios, entonces demuéstrenlo ¿con qué? Con sus acciones, con la humildad. No es solamente hacer algo, no solamente ser un proactivo, sino es tener una actitud en la acción. Repito, no es solo hacer algo bueno, es tener la actitud correcta para hacer, para ejecutar eso algo bueno. Esa acción que va a construir tu hogar debe ser con humildad, que proviene de la sabiduría. Chicas, no crean que una persona puede ser sabia y soberbia al mismo tiempo. Eso no existe. O vos sos soberbia o sos sabia. Porque la gente más sabia de este mundo son los humildes, son los mansos, son los que tienen un espíritu calmo. Chicas, tenemos que buscar que Dios nos vista del vestido de la humildad. La Biblia habla de tantas vestiduras, ¿verdad que sí? Vestido de ropas blancas, habla de la vestidura del guerrero, ¿verdad? Las armaduras de Dios, habla de la vestidura de la novia de Cristo. La palabra de Dios nos arroja el closet. ¿Cuál es el closet? ¿Cuál es la moda celestial? Y una de ellas es vestirnos de humildad. Así como Cristo, que se despojó a sí mismo. No aferrándose a ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Se despojó de toda esa gloria. Y esa vestidura
de humildad, que es una actitud, es un trato amable, es un trato respetuoso hacia la gente que te rodea. Eso es humildad, es consideración a la diferencia que tiene cada uno, el respeto a la singularidad e individualidad de cada uno. Yo no tengo el porqué de hacer que Mabelita, que trabaja conmigo, sea igualita a mí. ¿Por qué? Porque yo confío solo en mí, entonces todos tienen que trabajar como yo, todos tienen que pensar como yo, todos tienen que caminar como yo, y también tienen que vestirse como yo, y tienen que hablar como yo, y tienen que tener todo, peinarse todo como yo. Y así, tipo, yo camino enfrente como un liderazgo y atrás mis paquitas. Eso es ridículo, eso no es liderazgo. Liderazgo es que yo le descubro a Mabel, descubro el tesoro singular y único. Hay una marca, hay una digitalidad única en ella. Y descubrir esa singularidad y descubrir todos sus dones, sus talentos y potenciarla, darle la plataforma, empujarle y que vuela a la altura que Dios determinó que ella volaría. Eso es liderazgo, eso es respeto. Eso es respeto, eso es humildad, porque es servicio, porque el liderazgo no es réplica de uno, es descubrimiento, es una aventura de descubrimiento de cada mundo particular y singular que es la gente. Y así son nuestros hijos, y ellos sí que no nos dan tregua, o les respetamos como son o se nos van bien mal torcidos de la casa. El apóstol dice, sean sabios. ¿Pero qué significa ser sabio? Sabio es una persona que tiene la capacidad de entender con claridad la complejidad de la vida, la complejidad del ser humano y saber vivir como la vida realmente se nos presenta, con una inteligencia divina y no humana. Pablo decía, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando dejé de ser niño, yo dejé de hacer esas tonterías de niño. Y ustedes saben cuáles son las características del niño, ¿verdad? Hablando negativamente, el infantilismo, el capricho, la rebeldía, el cuestionamiento a todo, el querer hacer a su manera, no confiar en los métodos de papá y mamá. Y eso es inmadurez. No obedecer es inmadurez. La humildad, ¿qué es la humildad? Las personas más sabias, como les dije, son las humildes. Tienen como característica de que son pacientes, son mansos, son sosegados, saben esperar. No te estoy diciendo que sabes esperar delante del colegio hasta que tu chico salga del colegio. Es saber esperar la intervención de Dios en muchos asuntos muy complejos de tu vida y que no se te ocurra una gran idea que llegue a ser la destrucción de tu hogar. Sabe esperar. El humilde sabe guardar silencio, respeta la individualidad y los gustos de la gente, no anda peleando por derechos, reconocimientos. De hecho, no puede una persona ser sabia y al mismo tiempo ser soberbia, como les dije. El verso 14 de Santiago, donde estamos leyendo el capítulo 3, dice, pero si tienen envidia, amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. En otra versión dice perturbación y toda clase de perversión. Y perturbación, de hecho, les voy a dar un ejemplo bien así donde ustedes se puedan imaginar, porque eso es algo real. La turba de gente que hace
huelga o que hacen manifestación en la calle. A eso se les dice, a ese grupo que con ira va a reclamar a las calles, se le dice una turba. En Israel, por ejemplo, constantemente se hablaba de eso, está viniendo una turba o se hizo una turba, se agruparon personas que están indignadas, que están enojadas, y ustedes saben que el ánimo de la gente cuando se agrupa, se potencian unos a otros en sus reacciones violentas y comienzan a ocurrir vandalismo, accidentes, violencia hasta entre ellos mismos comienzan a pegarse. ¿Y qué es el ambiente que se forma? Un ambiente confuso, un ambiente de locura. Estuve leyendo las distintas definiciones de perturbación y hablaba justamente de esto, de una situación. Cuando vos le decís, por ejemplo, a una persona, pero esta persona está perturbada. Si una persona está perturbada, es una persona que adentro de sí no hay sosiego, no hay tranquilidad, no hay paz, hay tormento, está confundida, está en caos interno. Entonces acá el apóstol está diciendo, donde hay envidia, donde hay egoísmo, hay perturbación. Si en nuestro hogar hay esos dos tipos de armas letales y veneno para la familia, nosotros vamos a andar, por supuesto, en un hogar que parezca un infierno. La envidia es codicia, un deseo pecaminoso que nace del descontento y la comparación con los demás. Es un sentimiento de resentimiento hacia otra persona por lo que tiene o ha logrado. La Biblia advierte sobre la envidia como una actitud destructiva que puede llevar al pecado y alejamiento de Dios. Dice en Proverbios lo siguiente, esto no es Proverbio, esto en Filipenses, el apóstol Pablo dijo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, digan conmigo, para estar saciada. Y a mí me impresiona a nosotras las mujeres, no nos saciamos nunca. Ya tenés la cartera que tanto quisiste, media vuelta y ahí está la verde limón. Pero ya estamos entrando en otoño, pero está en oferta. No nos saciamos, los ojos, como dice Eclesiastés, los ojos no se sacian de ver y el oído de oír. No nos saciamos. Él dice, yo tengo una actitud de contentamiento que no es lo mismo que conformismo. Yo tengo esa actitud de contenta, el contento está agradecido. El agradecido es una persona feliz. Nunca vas a encontrar una persona que sea agradecida y amargada al mismo tiempo. Y triste al mismo tiempo. Infeliz al mismo tiempo. Las personas agradecidas son las personas más felices del mundo porque ven la gracia de Dios en cada gota de agua y en cada grano de arena en la vida. Pueden ver la gracia y la misericordia de Dios en su vida y son gente felices, satisfechas, contentas, llenas, plenas. Y Pablo dice, yo sé vivir en todo tipo de contexto. Yo puedo vivir la pobreza y la riqueza. No me mueve, no mueve mi fe, no mueve mi temple, no mueve mi carácter. Conozco tanta gente amargada porque perdió su nivel de vida. Amargada porque no puede tener lo que tanto anhela, esos viajes o esa casa o ese auto, y está infeliz. Y vive mirando al prójimo, a la prójima, al vecino que tiene y que yo no tengo. Y en vez de estar contento con el vecino que prospera o su hermana que está siendo bendecida, porque tiene la mente egoísta, egocéntrica. No puede entender que como hermanos y familia de Cristo, tu bendición es mi bendición, tu alegría es mi alegría, tu sonrisa es mi fiesta.
Y si bailás, yo voy a bailar contigo aunque yo no tenga eso. Y si yo no lo tengo, es porque Dios no quiere que yo no tenga. Y si Dios no quiere que yo no lo tenga, Él lo sabe por qué. Él prueba el corazón de sus hijos, dice la Biblia. Todo lo que vos no tenés es una prueba de Dios a tu corazón. ¿Será que hallará un corazón contento? Él dijo, yo sé vivir. Y cuando dice, estoy saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, así estoy desasiado. Puedo tener mucho, puedo tener poco, yo estoy lleno. Y termina el verso diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren un poco en qué contexto se escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podés ser agradecida, sí podés ser una persona de paz, sí podés ser un activista, dejando de ser egoísta. El egoísmo es una actitud o comportamiento en el que una persona prioriza excesivamente sus propios intereses, sus beneficios sin considerar a los demás. A menudo el egoísta anula la empatía y son víctimas del egoísmo los que más próximamente están a ellos. La pareja, los hijos, los padres, gente con amor incondicional, justo los que les sirven son sus primeras víctimas. El egoísmo se puede manifestar de muchas maneras y es un tipo de violencia también, porque te desplaza, te discrimina. Solo existe en el centro del egoísta, solamente existe él. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol está diciendo acá nuevamente, Santiago, no se apresuren a enojarse. Nosotros hacemos totalmente lo contrario en contramano. Primero nos enojamos, primero gritamos, primero reclamamos, primero ofendemos y después le decimos, y contame, ¿qué pasó? Pero qué necedad, pero qué falta de carácter. Dice, pronto para oír, tardo para hablar, tené paciencia, sé humilde y refrená tu lengua, controla tu lengua. Ahí en Santiago 3 empieza hablando del dominio de la lengua. Dice, todos los vehículos, las naves de este mundo tienen un timón que se puede gobernar, por más grande que sea la nave. Y todos los animales que son de servicio se pueden domar. Y tu lengua se puede domar si es que te consideras una sierva de Dios. Si es que sos una sierva de Dios, sí te podés domar. Sí te podés domar. Nosotros tenemos muchos, el tiempo se me acabó, pero quiero apenas para terminar esto, darles como ejemplo de personas que destrozaron su hogar por culpa de no renunciar a la ira que estaba en su vida. Voy a ponerte el ejemplo de Caín y Abel. No sabemos la historia completa de estos dos hermanos, pero sí sabemos que fue muy grave lo que hizo Caín. Mató a su hermano. Él quiso dar una ofrenda conforme a su manera y Dios no aceptó su manera porque Dios le dijo, hay una manera que yo le enseñé a tus padres y vas a obedecer esta manera porque esta manera representa lo que yo voy a hacer por tu vida. Y Dios ve el corazón de Caín y ve que en su corazón había dos sentimientos que no lo tomamos muy en serio, pero constantemente vos y yo peleamos con esos sentimientos por cualquier situación. Oportunidades miles tenemos a lo largo de la vida de luchar contra la tristeza y el enojo. Tristeza y enojo. No parece grave, pero es lo que llevó una piedra a la mano de Caín y lo llevó a matar a Caín. Y a veces nosotros nos creemos los Abel, los buenitos, pero no. Si yo en mi corazón retengo tristeza y enojo contra una persona, yo estoy destinada a ser un Caín en mi familia.
con mi marido, con mi hermano, con mis hijos. Porque la ira es un sentimiento que embota, que embriaga los sentidos, anula el sentido de la razón y la coherencia. Y Dios le dijo a Caín: Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Y es muy peligroso, uno tiene que juzgar rápido su tristeza, porque la tristeza lleva a la decepción. Y la decepción genera ira, enojo. Entonces, cuando yo estoy triste con alguien porque me decepcionó, yo tengo que rápidamente sanar eso en mi corazón, porque me voy a convertir en un asesino. Yo decía: ay, pero yo no planeo el asesinato de, no sé, ponerle ahí mi marido. Ah, sí, pero ¿cómo hablas de tu marido con tus amigas? Quizás tu lengua se convierte en una piedra y le matás a gente muy cercana tuya. Entonces Caín no quiso confesar y Dios le dijo: ¿por qué estás así? Tu semblante cambió toda tu manera de actuar, se te ve pesadumbrado, estás cambiando, tu sentimiento te está cambiando en otra persona. Y hay gente que, por ejemplo, no tiene empatía, no tiene interés, no demuestra amor, no demuestra cariño, no se involucra en la vida de sus seres queridos. No hay demostración, no hay apego, no hay amor. Y luego dice: yo soy así, ese soy yo. Y quiero decirte, eso es una mentira. Vos no sos así. Vos actuás así. Y hay una razón. Hay un nido que genera esa manera de ser. No es natural no saber dar amor. No es natural, porque el ser humano fue creado con las necesidades básicas de recibir amor, de recibir paz, de recibir aceptación, de recibir cuidado, de recibir respeto. Todos los seres humanos quieren eso, pero no todos dan. Y quiero decirte que si vos recibís y vos lo necesitas, lo natural es que también lo des. La estructura humana, emocional y espiritual tiene como una estructura normal el dar, demostrar amor. Caín terminó vagando en la ciudad, dice, en la tierra de los vagabundos. Los hermanos de José envidiaron la gracia de José, lo vendieron como esclavo y al final su codicia, su envidia, su egoísmo los llevó a estar humillado delante de José. Pero José jamás permitió que su corazón sea contaminado como Caín permitió. Y él dijo: Dios utilizó lo que ustedes me hicieron para que yo haga camino y prepare bendición para ustedes. Qué increíble que una víctima decida ser el salvador de sus victimarios. Qué poderoso cuando una mujer decide no ser víctima, sino vencedora total. Más que vencedora. Qué genial, qué historia espectacular. José, el marido de María. Qué difícil prueba pasó este hombre. Él no permitió que el enojo marcara su conducta. Él dice que en silencio le dejó a María. Él no sabía qué es eso de que la niña tan linda, tan bonita, que tenía una cara de tan buenita, ahora viene con un embarazo del Espíritu Santo. La confusión que tenía ese hombre, pero él decidió menguar. Y Cristo creció en él en ese momento. Dios creció en él. Dios se manifestó, porque él dice, se llamó al silencio. Fue manso, decidió ser manso. Y Dios lo visitó y fue uno de los hombres más usados para mí,
por el Señor para proteger, ser el protector del Mesías y el protector de esa jovencita llamada María. Para mí, José fue el ángel que Dios puso en la vida de María y de Jesús en su tierna edad. Porque fueron personas que decidieron construir el reino de paz en su hogar. Y Dios les dio el galardón por ser pacificadores y no destructores. Vamos a ponernos de pie. Vivimos en un mundo de guerra y nosotras estamos llamadas a ser pacificadores en este mundo de guerra. Y yo sé que muchas veces nuestro propio hogar es el campo que nos toca establecer la paz. Pero hoy nosotros estamos estudiando la palabra de Dios que nos enseña cuáles son las armas de Dios, que la Biblia dice que las armas del Señor son espirituales y poderosas en Cristo Jesús para destrucción de todo argumento que se levanta contra el evangelio de Jesucristo. Las armas de Dios son poderosas, son más poderosas que la violencia, que la agresión, que el sarcasmo, que la vanidad, que el egoísmo, que las palabras sucias, que las groserías, que los actos que te hieren son más poderosas. Y yo quiero en esta noche orar por tu vida y que vos ores al Señor y que le pidas a Cristo que sane las heridas de tu corazón de todas las guerras que vos venís batallando en tu vida. Que vos seas sanada en esta noche de todas las agresiones que recibiste, pero también que le pidas a Dios perdón por a vos también haber agredido. Porque nosotras agredimos porque creemos que la gente tiene una deuda con nosotros. Pero a vos no te debe nadie, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario toda la deuda que vos tenías con la gente, que vos tenías con Dios y que la gente tenía contigo. No hay deuda. No hay deuda. Quiero invitarle a aquellas personas que por primera vez han venido a la iglesia, que están escuchando este mensaje de la persona de Cristo, que es una persona de paz, el príncipe de paz que quiere entrar en tu corazón, en tu vida, para darte salvación y vida eterna. Yo te invito a que le hagas partícipe de tu vida, que le hagas Señor de tu vida, el Salvador. Y decí conmigo esta oración: Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón de todos mis pecados y mis transgresiones. Te pido perdón. Te pido que tengas misericordia de mí. Que mi alma sea lavada completamente de todos mis pecados y que yo pueda recibir una nueva oportunidad para servirte, para vivir una vida conforme a tu palabra. Dame, Dios Todopoderoso, una oportunidad más para empezar una nueva historia en mi vida. Dame una oportunidad más. Haz de mí una nueva persona. Pon en mí un nuevo corazón. Pon en mí un nuevo espíritu con buenas intenciones. Quita de mí, Señor, los malos pensamientos y las intenciones de venganza y de resentimiento. En el nombre de Jesús, yo perdono. Perdono a las personas que me han herido. Porque si yo te pido perdón, yo también tengo que dar perdón. Yo también doy perdón en esta noche. Hoy yo decido cortar toda la mochila, toda la carga que hay en mi espalda, y yo libero perdón en el nombre de Jesús a todas las personas que han dañado profundamente mi alma y mi mente con sus palabras. Y rindo mi vida a Jesucristo. Esas personas que hoy han hecho por primera vez esta oración, yo quiero pedirles que pasen acá al frente, porque quiero orar por ustedes de manera personal al terminar el servicio. Y al resto de las mujeres oramos para despedirnos. Señor, haz en mí una nueva obra. No permitas que yo me quede estancada. No permitas, Señor, que yo quede varada en el dolor, en el resentimiento, en la ira. En el nombre de Jesús yo renuncio a la ira, al enojo, a la tristeza que hay en mi corazón, a la decepción que hay en mi corazón, porque yo también, Señor, he puesto más expectativa de lo que tenía que poner sobre personas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón por todo el enojo, todas las palabras necias que han salido de mi boca. Te pido por favor que borres de mi corazón y de mi mente
todos esos recuerdos de violencia. Yo no quiero repetir violencia sobre mis hijos y en mi hogar. Lo que yo viví en mi hogar en el pasado, lo pongo bajo la sangre de Cristo delante de la cruz del Calvario. Todo está pagado, todo está pagado, todo está puesto debajo de la cruz, debajo de la sangre del Cordero inocente y manso. El manso de los mansos cubre la maldad de nuestra ira en este momento, porque nos arrepentimos delante de su presencia. En el nombre de Jesús, yo depongo toda ira, todo enojo de mí delante de ti y renuncio a ese carácter, Señor, impulsivo y soberbio. Y te pido que pongas en mí mansedumbre. Decirle al Señor, haceme mansa, haceme una mujer mansa, una mujer amable, cariñosa, apacible, agradable. Que mi presencia solamente cambie el ambiente, la habitación, el lugar, la atmósfera donde yo entre. Yo quiero tener, Señor, así como me diste vestiduras blancas y me diste las vestiduras del soldado de Cristo, me diste las vestiduras de Jesucristo para poder pelear la buena batalla de la fe. Así como me concedes vestirme de lino fino y resplandeciente como novia de Jesucristo, ahora yo te pido en esta noche, vísteme de esa vestidura de humildad. Vísteme, Señor. No quiero tener la cerviz alta. No quiero tener, Señor, el mentón altivo, mirando a nadie despectivamente ni inferior a mí. Porque, Señor, si yo era superior o si yo soy superior a otros, yo no soy la razón por la cual moriste en la cruz. Porque yo no soy más que nadie. Yo soy tan pecadora como cualquiera y necesito tu salvación. Depongo mi soberbia delante de ti y me rindo y me someto al trabajo del Espíritu Santo para convertirme en una persona humilde que pueda mirar con ojos de amor, con ojos de compasión a todos, no solo al que está sufriendo en la calle, sino a aquel que tiene la mirada dura, que yo le pueda tratar con dulzura. Te lo ruego, Padre Santo, que haya en mí ese espíritu compasivo y tierno que también en ti operaba. Y las multitudes te seguían porque tu palabra eran dulces y llenas de autoridad. Y yo quiero ser como tú. Yo quiero tener palabras dulces y llenas de autoridad. En el nombre de Jesús. Amén.